Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos farmacoestudiantes? Bienvenidos al segundo capítulo de nuestro viaje por la farmacología. Soy el Dr. César Landero y en el video anterior establecimos que para poder entender la farmacología debemos dominar dos conceptos, farmacocinética y farmacodinamia. Hoy nos sumergimos en la primera mitad de la farmacocinética. Usaremos una analogía que nos acompañará durante todo el proceso. Mira, piensa en el fármaco como un paquete que debe ser entregado en una dirección específica dentro del cuerpo. La farmacocinética es simplemente el sistema de logística de entrega y este sistema se resume en el acrónimo LADME: liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Hoy cubriremos la A y la D, absorción y distribución. Vamos a empezar con la absorción. La absorción es el movimiento del fármaco desde donde se administra hasta el compartimiento central, que es principalmente la sangre. Para la mayoría de los fármacos que tomamos por vía oral, su viaje comienza en el tubo digestivo. Aquí se enfrenta a su primer gran obstáculo, las membranas celulares. Imagina que las membranas son como los muros de un edificio, formados por una doble capa de lípidos. Para cruzar estos muros, los fármacos generalmente usan un mecanismo llamado transporte pasivo. Esto significa que se difunden a través de la membrana sin gastar energía, siempre a favor de un gradiente de concentración. Ahora, aquí viene una clave fundamental. Para que un fármaco pueda atravesar fácilmente esa pared lipídica, debe ser liposoluble, es decir, afín a las grasas. Casi todos los fármacos son ácidos o bases débiles. Esto significa que dependiendo del pH del entorno, puede estar en una forma no ionizada que es liposoluble y puede cruzar la membrana, o en una forma ionizada que no es liposoluble y se queda atrapada. ¡Ay! ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! Esto nos lleva a desmentir un mito común. Se suele pensar que los fármacos ácidos se absorben en el estómago porque su pH es ácido y los básicos en el intestino. Pero la realidad es que la parte proximal del intestino, con sus vellosidades, tiene una superficie de absorción gigantesca de unos 200 metros cuadrados. El estómago, en comparación, tiene una superficie muy pequeña. Por esta razón, la mayor parte de la absorción para casi todos los fármacos, pues obviamente va a ocurrir en el intestino, sin importar si son ácidos o básicos, obviamente fármacos orales. Una vez que el paquete, nuestro fármaco, cruza la pared intestinal, aún no ha llegado a su destino. Primero debe pasar por el hígado, antes de llegar a la circulación sistémica. El hígado es como un centro de aduanas y procesamiento. Si el hígado es muy eficiente metabolizando o excretando el fármaco, una parte importante de la dosis se inactivará antes de poder distribuirse por el cuerpo. Este fenómeno se conoce como el efecto de primer paso, y esto nos lleva al concepto de biodisponibilidad. La biodisponibilidad no es la cantidad de fármaco que se absorbe, sino la fracción de la dosis administrada que realmente llega a la circulación sistémica, ya descontando lo que se pudo haber perdido en el intestino o en este primer paso por el hígado. Muy bien, nuestro paquete ya fue absorbido y superó el efecto de primer paso, y está en la sangre. Ahora comienza la segunda fase de nuestro viaje, la distribución. Aquí la sangre actúa como la red de carretera que distribuye los paquetes por toda la ciudad, que es nuestro cuerpo. Los órganos que reciben más sangre, como el hígado, los riñones y el cerebro, recibirán el fármaco más rápidamente. Pero los fármacos no viajan solos por estas carreteras. Muchos de ellos se unen de forma reversible a proteínas que hay en la sangre, principalmente la albúmina. Piensa en la albúmina como los camiones de reparto. Y justamente aquí viene la regla de oro de la distribución. Solamente el fármaco que viaja libre en la sangre, el que no está unido a las proteínas, es el que puede bajarse del camión, salir de los vasos sanguíneos y llegar a los tejidos para ejercer su efecto. El fármaco unido a la proteína es una fracción inactiva, un reservorio que está en el plasma. Y esto nos lleva a un último concepto por hoy, el volumen de distribución. Este es un concepto que confunde a muchos, pero es más sencillo de lo que parece.
El volumen de distribución no es un volumen real, es un volumen aparente. Es el volumen de líquidos que necesitaríamos para contener todo el fármaco del cuerpo a la misma concentración que tenemos en la sangre. Si un fármaco se une mucho a las proteínas del plasma y no sale a los tejidos, su volumen de distribución será pequeño, parecido al volumen de la sangre. Pero si un fármaco es muy liposoluble y le encanta salir de la sangre para acumularse en tejidos como la grasa o los músculos, su concentración en sangre será muy baja. Al hacer el cálculo, nos dará un volumen de distribución enorme, a veces de cientos de litros, mucho más que el agua total de nuestro cuerpo. Esto simplemente nos dice que el fármaco no está en la sangre, sino que está escondido o distribuido ampliamente en los tejidos del cuerpo. Si aún no quedó claro esto, te lo explico con la siguiente analogía. Vamos con el escenario número 1. Fármaco con volumen de distribución pequeño. Aquí vamos a ver que este fármaco es hidrofílico, le gusta el agua, o más comúnmente, está fuertemente unido a las proteínas del plasma, como la albúmina. Entonces, imagina que vertemos 1 litro de colorante muy denso en una piscina de 10 litros. El colorante se une fuertemente a unas esponjas que flotan en la superficie, que estos serían las proteínas plasmáticas, y no se hunde ni se pega a las paredes, los tejidos. Si tomamos una muestra del agua, encontraremos una concentración muy alta del colorante. Por lo tanto, como conclusión fisiológica, un volumen de distribución bajo nos dice que el fármaco está mayoritariamente confinado en el compartimiento central, o sea, la sangre, y en el líquido extracelular. Su distribución es limitada. Te doy un escenario número 2. Fármaco con volumen de distribución grande. Aquí vamos a ver que este fármaco es muy lipofílico, le gusta la grasa, abandona rápidamente la circulación para esconderse en los tejidos. Entonces, ahora vertemos 1 litro de un colorante aceitoso en la misma piscina. Este colorante odia el agua y se adhiere inmediatamente en las paredes de la piscina, a los flotadores, y se disuelve en cualquier aceite presente, el tejido graso, muscular, etc. Cuando tomamos una muestra del agua, plasma, apenas encontramos rastro del colorante. Su concentración es bajísima. Comprender el volumen de distribución no es un ejercicio académico. Tiene 2 aplicaciones clínicas directas y fundamentales. En número 1, el cálculo de la dosis de carga. Esta es su utilidad más directa. Si necesitamos alcanzar una concentración terapéutica en el plasma de forma rápida, en dado caso una emergencia, no podemos esperar a que el fármaco se distribuya lentamente. Necesitamos administrar una dosis de carga inicial para poder saturar tanto el plasma como los tejidos donde se esconde. En resumen, el volumen de distribución es una medida indirecta de la afinidad de un fármaco por los tejidos en comparación con su afinidad por el plasma. Es una cifra que nos dice dónde prefiere estar este fármaco, en la sangre o escondido en el resto del cuerpo. La respuesta a esta pregunta dicta cómo dosificamos el fármaco en una emergencia y nos ayuda a entender cuánto tiempo permanecerá en el organismo. Y hasta aquí el viaje de hoy. Nuestro paquete fue absorbido y distribuido. Pero ¿qué pasa después? ¿Cómo se procesa? ¿Y cómo sale del cuerpo? Eso es exactamente lo que veremos en nuestro siguiente video cuando exploremos las otras 2 letras de ADME, metabolismo y excreción. Les hablaré de la planta de reciclaje del cuerpo y de cómo se prepara el paquete para su salida definitivamente.